Hola sanadores, estamos otra vez aquí en Sana tu Mente. Soy Celia para los que no me conozcáis y hoy vamos a hablar de plantas, más concretamente de las técnicas de extracción de plantas. Pero antes que nada, ¿qué es una extracción? ¿Para qué sirve? Vamos a ver. Una extracción. ¿Qué es una extracción? Bueno, una extracción consiste en liberar los principios activos, ¿no?, de las plantas y separarlas del resto de componentes que no son principios activos, ¿no? Y los principios activos son los componentes que sí tienen un efecto en el organismo, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de hacernos una infusión, ¿no?, estamos haciendo una extracción, ¿no?, porque estamos separando compuestos hidrosolubles, ¿no?, de la planta y separando pues el resto de materia vegetal, ¿no?, que pueden ser fibra, ¿no?, clorofila, que en ese momento no nos interesa. Aunque el tema de los extractos, ¿no?, y los tipos de extractos los veremos con más detenimiento cuando veamos los métodos de extracción. Bueno, ¿de qué depende que el extracto de una planta sea de mayor calidad o de menor calidad? Pues principalmente depende del grado de componentes activos que tenga, ¿no? Y esto influye directamente sobre su acción terapéutica. Pero a su vez el grado de componentes que contenga la planta también depende de otros factores, ¿vale? Vamos a verlos. Primero, la calidad de la semilla, sin que derive de organismos modificados genéticamente, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces no podemos saber si esto es así o no. Entonces, lo ideal sería que por lo menos cuando compremos semillas, pues que nos indiquen que no provienen de organismos modificados genéticamente. Y aunque esto es difícil porque muchas veces no nos indican estos datos, pues os voy a dejar en la descripción el link de unas semillas de plantas aromáticas que encontré en Amazon, y la verdad que este fabricante sí te indica que no provienen de organismos modificados genéticamente y además son homocigóticas, que esto tiende a que sean menos hibridables, ¿no?, digamos, o que eso, tengan menos capacidad de hibridar porque tienen una genética más fuerte. Otro factor que también influye son las propiedades y los nutrientes del suelo, el clima y otros factores ambientales que se den durante el desarrollo de la planta, así como la recolección, el grado de maduración. Y una vez recogidas también importa qué parte de la planta usemos, porque no todas las partes de la planta tienen la misma concentración de principios activos y de hecho muchas veces difieren, ¿no? Y a lo mejor la raíz tiene un principio activo que no tiene los pétalos o viceversa. Y por último, depende del método de extracción que usemos para obtener esos principios activos. No es lo mismo usar una maceración en aceite que una maceración en alcohol, ¿no? No vamos a obtener los mismos principios. Es lógico que muchos tipos de extracciones no vamos a poder realizarlas en nuestras casas, ¿no? Por falta de material como puede ser una prensa hidráulica, ¿no? Aunque siempre se puede pensar una manera alternativa para hacer las cosas, ¿no? Solo hay que pensar un poquito. Pero bueno, los extractos que sí que podemos hacer en casa, pues yo aconsejo que siempre que podamos, pues lo hagamos nosotros mismos, porque muchas veces compramos los extractos ya hechos, ¿no? Y a lo mejor esos extractos pues, pueden llevar un aditivo o el disolvente en el que se han extraído, ¿no? Y puede generar algún riesgo, ¿no? Llevar algún ingrediente tóxico, ¿no? Igual que el resto de cosmética comercial. Entonces, cuando nosotros cultivamos nuestras plantas y las usamos para hacer nuestros extractos, pues estamos aportando toda nuestra energía, ¿no?, y todo nuestro amor. Por lo tanto, yo personalmente pienso que es mucho mejor. Pero bueno, vamos a empezar a hablar ya de los tipos de extracciones y hoy vamos a hablar de las extracciones mecánicas. Ahí tenemos tres. La primera es el prensado o expresión y consiste en prensar la planta, ¿no?, mediante una prensa hidráulica, ¿no?, que actúa con demasiada presión, ¿no?, o la presión necesaria para liberar los principios activos de la planta en los mismos fluidos de esta planta. Porque claro, no usamos ningún solvente para extraerlo. Entonces es el mismo fluido el que nos aporta esos principios activos. Este método es típico en la obtención de aceites de semilla o incluso en jugos de plantas o frutos. Cuando vamos a comprar un aceite y leemos en el envase que ese aceite es obtenido de la primera prensión en frío, pues esto es excelente porque nos indica que ese aceite pues eso, es obtenido de la primera prensión, ¿no?, y que no es producto de una quinta prensión, ¿no?, de los restos, y que además, como ha sido en frío, pues nos indica que no se ha sobrepasado determinada temperatura que puede estropear las propiedades de ese aceite. Entonces, siempre que compremos uno, pues tenemos que buscar que nos indiquen esto. El siguiente método es con calor y es añadiendo este prensado, ¿no?, una alta temperatura para obtener el extracto. Y es que en muchos extractos este incremento de la temperatura es necesario para su obtención. El tercer método son las incisiones,
Las incisiones son cortes que se hacen en la corteza o en el tallo, ¿no? Al hacer este corte, la planta segrega un exudado que ayuda a que se regenere el tejido, ¿no? Y a protegerse, y esto es lo que se usa, ¿no? como la extracción, ese exudado. También se podría insertar un tubo para que vaya saliendo el líquido. Incluso en algunas especies, ¿no? En algunas plantas, pues fluye de forma natural. Este exudado, el que solemos llamar resina, está formado por terpenos oxidados, alcoholes, ésteres y ácidos grasos. Pero la composición de esta resina varía según la especie, aunque sí es verdad que las resinas son típicas de las coníferas, ¿no? Que son, por ejemplo, los pinos, los abetos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los tipos de resina que hay. Las resinas gomosas o gomorresinas son el resultado de la emulsión natural de la resina, la goma y el agua de la planta, obteniéndose un líquido blanquecino, ¿no? Dándose ya la emulsión. Digamos que la goma es el emulsionante. También tenemos el látex solidificado, ¿no? Como el caucho. Por otro lado, las oleoresinas o resinas oleosas, que es cuando contienen además aceites esenciales. También tenemos el bálsamo, que es cuando está compuesto por alcoholes y ésteres. Y en este caso, cuando le añadimos aceites esenciales, al quemarlo obtenemos incienso. Cuando se destila la resina, obtenemos un líquido, ¿no? La trementina o esencia de trementina, que tiene propiedades medicinales y además se usa como disolvente y desinfectante. Y aunque normalmente esta esencia de trementina se obtiene de la resina del pino. Y la última forma en la que podemos encontrar la resina es cuando con el paso del tiempo esta se fosiliza, se cristaliza y obtenemos el ámbar. Bueno, con esto terminamos los métodos de extracción de plantas, ¿vale? Conocer un poquito más todo lo que podemos obtener de las plantas, porque muchas veces lo desconocemos. Parece todo muy obvio hasta que realmente te das cuenta que no, que hay muchas cosas que desconocemos. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, compártelo si te ha parecido interesante, dale me gusta y suscríbete si todavía no lo has hecho. Te recuerdo que también tenemos la página web sanatumente.es, donde están todas las entradas, ¿no? al blog de todos los vídeos que subimos y toda la información escrita por si hay algo que te interesa leer. Y además puedes suscribirte a nuestra newsletter semanal, donde te informamos de todo lo que subimos cada semana. Y bueno, cuando vengan sorpresitas también las avisaremos por ahí. Así que nada, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!